Y aquí estamos nuevamente. Han pasado muchas lunas, como me gusta el saludo de mi querida amiga Úrsula Casmi, que está aquí conmigo. Han pasado muchas lunas desde nuestro último video dedicado a Lilith y a los números sombra de personajes famosos. ¿Y qué pasó? Bueno, es muy interesante ver cómo el universo habla y cómo los arquetipos hablan. Y justamente los primeros de diciembre estuve visitando la exposición de Nikki Sanfel en Milán y dije, caminaba esa exposición, veía las obras y dije, este es un video que vamos seguramente a hacer con Úrsula porque es tan fascinante la vida de esta mujer heroica, que no te puedes quedar sin conocer lo que esta de verdad heroína, guerrera hizo en los años 60, 70 y 80 y diría hasta todavía ahora por nosotras. Así que gracias Úrsula por haberte sintonizado conmigo en esta idea y bueno, aquí vamos esperando que todo lo que queremos compartirles hoy llegue profundamente a sus vidas como ha sido para nosotras encontrar a Nikki de Sanfel en estos tiempos. Bienvenidísima. Gracias, Mónica, por la invitación y por hacerme descubrir a esta artista, esta mujer maravillosa que yo no la conocía y me encantó, de verdad, resoné mucho con su espíritu de libertad, con su espíritu vanguardista y con su obra. Me encantó también su obra muchísimo. Mm, Es interesante ver cómo, bueno, como hemos mencionado, por lo menos en mi parte de la numerología, los arquetipos, me gusta siempre, además de ver la fecha de nacimiento del personaje, soy muy curiosa de los nombres cuando se cambian los nombres. Y me gustaría que de eso habláramos también en un momento porque ella nace como, o mejor, la bautizan como Catherine Marie Agnès Fall de Saint-Fel, lo dirás mejor tú con tu maravilloso francés, pero ella nace con ese nombre y decide cambiárselo como Nikki de Saint-Fel. Y ahí hay un cambio total de sus vibraciones numerológicas y de, creo yo, le cambió el destino a su vida cambiándose el nombre. Y bueno, me gustaría que habláramos de eso en algún momento. Quindi, una de las mejores artistas, creo yo, em, francesa, americana, pero que representa el color y el juego casi infantil. Por eso es que decían que representaba una artista de pop art, pero otros la denominaron como una artista naif. Y yo después de eso dije, viendo la obra, dije, a mí me encanta crear como esta mujer. Colores, formas extrañas, formas absurdas, pero desde ahí la expresión pura de una autodidacta, como lo fue ella, ¿no? Bueno, esa explosión de colores que ella utiliza tiene que ver mucho también con su parte creativa. Aquí vamos a hablar mucho del arquetipo de Lilith en su carta. De hecho, les voy a compartir la pantalla porque ella tiene una Lilith bastante creativa que necesita, yo creo que esta manifestación espontánea de su creatividad y salirse de los parámetros conocidos. Bueno, aquí está la carta de Nikki. Nikki es del signo y ascendente Escorpio, por lo tanto, de mucha profundidad, de mucha intensidad en su vida. Y esos son temas también que atraviesan su vida y su obra, porque sus esculturas, sus pinturas, también manifiestan esa intensidad, ¿sí? Que ella es capaz de endosar en sus obras, esa intensidad que vive por dentro, cómo vive la vida, con esa vibración tan fuerte, ¿no? Y si te fijas, ella además tiene un Marte en Leo, tiene un Marte muy de fuego, muy de la acción, de la explosividad, de estar en un signo de fuego, de mucha creatividad. Marte en Leo es, yo creo,
lo que sale, porque Marte no es el que piensa, no es el que se dedica a ver esto aquí, esto allá, no, es de una espontaneidad tremenda. Y además tiene a la Lilith en Acuario, una Lilith que va a romper los esquemas, la va a hacer romper muchos esquemas como mujer en su época, que de hecho ya apoyaba temáticas como el feminismo, ya era una de las, a ver, cuando se produce todo lo que es la revolución femenina y la revolución sexual en los años 60, la mitad de las mujeres despertaron y la otra mitad seguía durmiendo. Mm. Seguía bajo los estrictos parámetros del patriarcado y todavía no lograban entender de qué se trataba esta revolución femenina, ¿sí? Pero ella formó parte, sin duda, de una de las primeras mujeres que se embarcan en este movimiento. Y también recordemos que Nikki Senfal también participa con una obra o dedicándose a temas relacionados con las personas del SIDA cuando aparece esa enfermedad, cosa que en aquellos tiempos también viene a romper mucho los esquemas porque las personas en ese periodo había mucho tema tabú, mucho miedo a acercarse a ese tipo de temas. Entonces ella, bueno, también tiene que ver con su ascendente y su signo Escorpio, ¿sí? Sí. Bueno, tiene ahí a una Lilith en Acuario que también le ayudó mucho a romper arquetipos en el arte, porque sin duda que ella no seguía mucho los protocolos del arte, ella hacía el arte rompiendo reglas, ¿sí? O sea, muy vibrante los colores que ella usa, también es muy, muy de Acuario, tiene la Lilith al frente de Leo, entonces tiene esa creatividad bien que rompe y que propone nuevas alternativas. Sí, aquí vamos a compartir algunas de las imágenes en exclusiva, obviamente, de la exposición de Milán, que todavía, bueno, está hasta el mes de febrero del 2025. Y, y es interesante ver cómo podemos, a través de sus obras, entrar en sus esculturas, pero vivirlas. Esa era su mayor, creo yo, intención artística. Pero me gustaría ir un poquito atrás porque ya naciendo en 1930, a mí me llamó muchísimo la atención, naciendo como hija también de una familia con un papá banquero. Recordé un poco el video que hicimos de Simone de Beauvoir y la vida de Simone de Beauvoir con sus padres también y con la bancarrota y con todo lo que sucedió. A diferencia de Simone de Beauvoir, Nikki vive un abuso por muchísimo tiempo, desde los 11 años, de su papá. Y el grande conflicto que tenía ella como niña era que no solamente era abusada por su padre muy autoritario, sino que también su mamá casi que tenía un conflicto continuo con ella. De pronto sabía lo que estaba haciendo el marido cochino, como digo yo, pero al mismo tiempo es como la envidia de él lo está haciendo con ella y yo no hago nada, pero voy contra ella. Entonces es muy triste la historia de esta niña que nace, viéndola en las fotos de infancia, una niña de todas maneras con un cuerpo muy sensible, delgada, muy bella, porque ella empieza con en la adolescencia o en la juventud, comienza a salir al mundo como mujer, como modelo. Entonces, a lo que yo voy es a cómo ella crece en una familia rica entre Estados Unidos y Francia, pero al mismo tiempo escondiendo un gran secreto, escondiendo una familia tan disfuncional y un conflicto continuo entre padre y madre, que representa uno de su número sombra principal, que es el uno, y es el rebelde impulsivo. El rebelde impulsivo de base, psicológicamente hablando, pues tiene un conflicto con el padre. Entonces ella en sus números sombra tiene no solamente el conflicto continuo con el padre, sino que también tiene el conflicto continuo con la madre, la sombra del uno y la sombra del 2. Es increíble cómo ella, yo no sé su rebelión si la manifestó en su adolescencia o la comenzó a manifestar justo después de que
como vamos a contarlo ahora, después de que ella a los 23 años lee o descubre a Simone de Beauvoir con el libro del segundo sexo y eso le transformó a ella la vida completamente. Entonces, claro, no sé si en su adolescencia y juventud ya empezó a revelarse de alguna manera a su vida familiar o fue exactamente después de que lee este libro de Simone de Beauvoir y se desencadena su psiquis en una forma increíble hasta estar internada en Niza en un manicomio y con estos diagnósticos de esquizofrenia que no sabemos exactamente si lo fue y vive el electroshock. Bueno, ella tiene en la carta la luna, tiene dos arquetipos lunares en Acuario. Tiene la luna y la luna negra o Lilith. Y Mm, Acuario rige el sistema nervioso. Y nos hace más propenso a todo tipo de crisis nerviosas o temas eléctricos en el cuerpo. Em, por lo que habíamos visto en su biografía, cuando ella ingresa justamente en el hospital o en el psiquiátrico para ser intervenida con shock eléctrico que se usaba en aquel tiempo, hoy la Organización Mundial de la Salud diría, este protocolo de tratamiento no puede ser aplicado porque no sirve, además que es inhumano. mm. Pero, por ejemplo, ella que tiene la Lilita en Acuario cuando Urano ingresó en Leo, que fue más o menos entre el 52 por ahí, em, 52, 53, y se quedó más o menos hasta la década de los 60, 61 en el signo de Leo, es ahí que Urano va a hacer un contacto con su luna en Acuario y más adelante con su Lilith. Entonces ahí, ahí aparece algo que tiene que ver con la familia, un despertar, una catarsis, una crisis, una, como quieras llamarlo, porque eso es lo que genera Urano cuando ingresa y hace contacto con la Luna. ¿Sí? Aquí hay un tema familiar que se rompe, que, que estalla. Además, ese Urano va a venir a activar mucho su Marte en Leo, entonces la va a venir a potenciar. Y quizás a partir de esa fecha creo que comienza también un periodo de rebelarse ante la vida, pero ella lo va a hacer sin duda a través del arte. Ahí va a estar aplicando mucho esa rabia, esa energía, esa explosión de colores. Va a ser un conducto que le va a permitir canalizar todo eso y ella siendo Escorpio, fíjate que ella tiene el sol justo arriba del ascendente. Entonces, ella nació para ser vista, porque eso es el sol, para destacarse, para que la vieran, para que reconocieran su arte. Y de hecho, era tan reconocida en su arte que muchos estados le encargaban obras de arte para parques, para centros, en fin, es decir, no su personaje, su personalidad y su arte no pasaban desapercibidos y eso es el sol arriba de su ascendente. ¿Qué piensas tú? Porque ella, claro, estamos haciendo análisis, hipótesis, pero el hecho de que se haya dedicado a la moda, a que la vieran, a la belleza, a, bueno, todo lo que fueron estos primeros años, y ese tener a su Venus y a Saturno en casa 2, ¿hay alguna relación ahí que te llame la atención con eso? Mira, ella tiene por un lado la Venus en la casa 2, que es la casa de los talentos, y Venus es una artista. Y eso habla de sus talentos estéticos artísticos. Y tiene dos aspectos, pero hay uno que es muy potente, que es el trígono que hace con un Marte de fuego. Si te fijas acá, ella tiene un bonito trígono, que es esta línea azul, con ese Marte en el signo de Leo, es decir, que los amantes cósmicos están muy bien aspectados en su carta y de hecho en su relación, sobre todo con la segunda pareja era un artista también, ¿sí? Entonces ahí vemos también ese Marte en Leo que puede hablar de un masculino creativo y de esa simbiosis que hay entre los dos amantes en su carta. Y yo te diría que también ella tiene el nodo, uno de los nodos en el signo de Libra,
y eso hace que también trabaje mucho la estética con ese nodo en el signo de Libra. Trabaje E- mucho la estética. Exacto, es que el análisis es como a los primeros años de su vida, hasta que le da su crisis de esquizofrenia. Ella vive de esto, de belleza, belleza, arte, moda, y pues obviamente lo podía lograr porque pues era una persona reconocida a nivel familiar. Lo interesante también es qué es lo que sucede justo cuando está viviendo su crisis de mental en Niza y cómo ella dice en varios lugares de la exposición que gracias a vivir entre locos, ella descubre el arte como ella quería descubrirlo. O sea, ella empieza a pintar, como dice, viviendo entre locos. Eso también es muy interesante porque ella como autodidacta simplemente lo vivió como la arteterapia para ella fue el comenzar oficialmente en las artes plásticas a través de ser internada en un instituto psiquiátrico y algo, creo yo, la liberó también porque cuando sale de este instituto es cuando arranca con su obra. Es una obra bien fuerte a nivel de performance y de plástica, donde empieza a dispararle a las obras y yo realmente me quedaba viendo los videos porque ella también le encantaba crear obras y grabarlo. O sea, fueron las, menos mal, porque por lo menos tenemos un material multimedial de ella y el placer tal vez que ella tenía y las caras que pone con la pistola en la mano mientras le dispara a sus obras es emocionante, es ver cómo ella realizaba actos psicomágicos a través de una obra completamente blanca, externa, y disparar para que explotaran los colores. Y ella dice que eso fue lo que la empezó a conectar con precisamente imaginar que ahí estaba su padre y cómo se estaba liberando de los abusos sexuales a través de disparar. Esto es increíble en los años 60 que haya empezado una mujer a hacer eso y que se lo haya mostrado al mundo. Total, y tú sabes que ella en la carta tiene Quirón en Tauro, entonces es un Quirón muy venusino. Y Quirón no solamente habla de nuestras heridas, también habla de cómo podemos sanarnos. Y obviamente Quirón en Tauro tiene que ver con las manualidades, con las artes también, porque está regido por Venus. Entonces es el contacto con la materia, con el estar en contacto con la materia, con los materiales, que de hecho también parte de su muerte fue producto de los materiales que ella usaba, porque ella termina teniendo un déficit crónico respiratorio por el poliéster que utilizaba en sus obras, entonces ella no usaba máscara. Entonces cuando tenía que trabajar el poliéster, ella pasaba aspirando el poliéster y finalmente el poliéster le causó un trauma respiratorio que fue el que finalmente la llevó a trascender. Entonces, sí, De hecho, yo mirando este Quirón en Tauro en casa 7 escribí una frase, la herida del placer y la lujuria. exacto. O sea, ella Mira nace del con placer. o crece con esa herida de la sexualidad vivida con su padre y de la lujuria también, en muchas formas, ¿no? Por supuesto, y además tiene a Quirón en la casa 7, entonces habla también de la herida del compañero, de la herida de la pareja. Em, si mal no recuerdo, la última pareja que tuvo, que era artista, siempre estaban discutiendo cómo iban a heredarse la trascendencia artística que ellos habían, o el legado artístico que ellos dejaban al mundo antes de trascender. Entonces siempre estaban discutiendo ese tema. Si yo muero primero, vas a hacer esto. Bueno, pero si yo muero primero, decía la otra persona, y siempre estaban discutiendo de qué manera podían hacer que la obra de la otra persona trascendiera, qué es lo que le iba a tocar a la persona que se quedase viva. Y finalmente es la pareja la que muere primero. Y ella se va a enfocar y a luchar por crear... em,
no sé si es una institución que reconoce un poco la obra que crea su pareja. Entonces, es una manera de rehabilitar la obra de su pareja, Mm, post-mortem. qué interesante esto. Y mira que otra frase, mirando a su Lilith en Acuario en casa 4 se me vino esto de la exclusión de la familia y la vergüenza que ella vivía de esa familia. Y cómo justamente después de este acto liberatorio en el manicomio, ya después no tenía vergüenza. O sea, es como que se liberó de esa vergüenza y empezó el arte en todas sus grandes manifestaciones, como fue este de haber creado en Estocolmo la vagina más grande del mundo. Y es fascinante ver en la exposición cómo está el video y las imágenes de cómo ella está creando con las manos esta gran estructura donde todas las personas podían entrar y vivir la vagina adentro. Impresionante que esto haya sucedido en 1966. Lo que pasa es que duró muy poco tiempo porque se le hicieron tumbar, imagínate, pero ella lo logró, por lo menos en Estocolmo tuvo los recursos para poder construirla, hacer entrar gente y después ¡pum!, se la tumbaron. O sea, no duró mucho, pero imagínate haberlo logrado en 1966. ¡Qué mágica! Tremenda hazaña artística. Tú sabes que me acordé de la película Patch Adams. No sé si la viste, la Ujú, película de este médico que va a utilizar la risoterapia con los niños del cáncer. Y él justamente crea también para una convención, un congreso de ginecólogos, él va a crear la entrada de ese congreso y la entrada también va a ser, no sé, eso fue posterior, me parece, a lo de Nikki. Va a crear dos piernas abiertas, la puerta del congreso representa el orificio de la vagina, entonces todos tienen que entrar por ahí también. Y, las personas que estaban a cargo de esa actividad quedaron un poco choqueados con la entrada que él había creado. Entonces él dijo, pues sí, pero si ustedes son ginecólogos, revisan vaginas todos los días, ¿de qué les espanta? O sea, no vengamos con los dobles discursos, digamos, ¿sí? ¿De qué les mm. espanta que entren adentro de una vagina para este congreso? Si a eso se dedican, es decir, como, bueno, yo Y creo es, que Nicky ahí también con ese tema de la vagina. ¿Por qué? Porque generalmente se suele representar los falos, ujú, ¿sí? Los falos o los obeliscos, que los encontramos en Francia, en Argentina, en muchos países, está la figura del obelisco, que es la figura de un pene, ujú, finalmente. ujú. Y no se dice nada, pero si ponemos una vagina gigante, parece que ahí Escándalo. es un escándalo, es un escándalo. Bueno, les aviso a todos que nacimos a través de una vagina, entonces no hay que escandalizarse. Exacto. Y yo no sé si YouTube nos va a poner problemas por hablar de esto en un video, pero no, ahí nos lanzamos. No Sí, creo. porque mira la representación de esta Lilith en Acuario liberando la vergüenza públicamente a nivel mundial y en grande. Por eso digo que es un acto psicomágico impresionante como mensaje para la humanidad en los años 60. Total, total, total. Y yo estaba viendo acá, por ejemplo, donde ella tiene su Urano natal, y ella tiene su Urano natal en la casa 5, muy creativo, y en el signo de Aries. Tiene una fuerza masculina también porque tiene el nodo norte en Aries, entonces también hace cosas como de hombre, o sea, ella no teme a protagonizar ciertos roles que para la época eran adjudicados al masculino, ¿sí? Y obviamente cuando Urano ingresó en el signo de Leo y activó su Marte, su parte más marcial, también vino a activar ese Urano natal en el fuego que ella tiene. Entonces ahí me imagino que yo no conozco entera la vida de Nikki, pero me imagino que con el arte que ella creó, también pudo haber creado dentro de la comunidad masculina de artistas quizás ciertos desencuentros, no lo sé. Mm. Sí, yo lo que pude ver digamos, o por lo menos lo que trajeron a Milán como exposición, es
el sectorizar sus obras, sus partes artísticas. Y algo que me llamó muchísimo la atención y les voy a compartir la imagen en el video es un caballo gigante escultura con una esposa encima, una esposa esqueleto. Y es como que, uf, te da como escalofrío recorrer la obra, recorrer ese caballo que ella hace manualmente como escultura, con todas las pequeñas simbologías que eso representaba para ella, como la liberación del matrimonio, la liberación del viejo patriarcal. O sea, yo no sé si lo hacía recordando a su mamá o a qué, pero obras como estas hacen que aún ahora que ya estamos más acostumbrados a todo este tipo de arte, genera un impacto impresionante. Un caballo tan grande y una esposa encima donde tú ves esta novia con esqueleto. Bueno, ahí van a ver en la obra y sí algo interesante. Y la otra sala dedicada a lo que ella generó como dedicado al SIDA justamente, y estos penes que ella crea, pero son penes lindos, o sea, ahora también verán la imagen de llenos de colores. Y obviamente insistía mucho en la protección, la protección, la protección. Y hay serigrafías donde está en inglés poniendo pequeñas notas, invitando a la gente a cuidarse, a cuidarse, a cuidarse en la sexualidad. O sea, también lanzó un mensaje interesante en esos años. No recuerdo si esto fue a finales de los 80 o comienzos de los 90, pero ella ya ahí estaba dedicando su obra al cuidado de la sexualidad. O sea, una obra mucho más madura, porque antes de eso era una obra mucho más explosiva, mucho más Lilith, cruda. Y ya después usa su parte escorpiana seguramente en cuidémonos de todas maneras. O sea, ya era el escorpión sabio, creo yo. Al comienzo era el escorpión visceral, primitivo, profundo. Saquemos los secretos, no me importa nada, saquémoslo al mundo y lo voy a contar. A lo que después hace con la parte artística de la sexualidad y es, pero cuidémonos. O sea, vivámoslo, pero cuidémonos. Eso también es muy interesante, creo yo, en esa parte final o en ese último ciclo de su vida. Tú hablabas de que ella se acercaba un poco en la última parte de su vida, influenciada por el arte mexicano. Sí, es que ahora no recuerdo las fechas exactas, pero ella, una, y yendo un poquito hacia atrás, hubo un mago, un adivino, que le dijo en algún momento de su vida que ella iba a construir algo muy importante para el mundo y que iba a ser su obra maestra en un lugar de Italia. Y esto ella, después empecé a mirar que en su numerología no hay un 8, o sea que ella, por más que nació en una familia rica, ella no teniendo estas características de emprendedora y de generar tantos recursos, ella de todas maneras generó recursos y yo no sé cómo hizo, pero ella después más o menos entre los años 85, 90, empieza con esta idea, no, al contrario, fue mucho antes, que ella necesitaba un terreno en Italia para construir su gran obra. Y su gran obra es el tarot, el jardín del tarot, que es wow, que todos nosotros ahorita podamos visitar el jardín del tarot en Toscana, es lo que ella nos dejó a toda la humanidad. Y hablando un poquito de números, eso corresponde mucho al número 9 y estamos en un año 9. Y, Wow. y el año 9, imagínate, estamos iniciando el año con este video donde ella lo que más le interesaba era ofrecer una nueva mirada sobre el cuerpo femenino al mundo, pero también que el arte fuera para todos. Este era ella dedicó 30 años de su vida en buscar dinero para que el arte lo pudieran disfrutar todos. Y su gran obra maestra efectivamente era crear esos volúmenes, arquetipos del tarot, en donde en uno de esos arquetipos ella vivió.
mientras ella duró 20 años buscando dinero para terminar su obra. Realmente no sé cómo lo hizo porque es una obra monumental que requería muchísimo dinero yo no sé si eso fue mientras ella iba y venía de México o ya estaba terminando su jardín y empezó a dedicarse más a México. No tengo las fechas exactas, pero lo que sí me parece interesante para hablar también de esto del jardín del tarot es que ella se financia con los perfumes. Esto es hermoso. Y a ti Bueno, te toca muchísimo esto, porque también amante de los perfumes y de los aromas. Y cómo le ofrece una importante empresa francesa, le ofrece diseñar las botellas de los perfumes dedicados a ella. Y ella dice, yo quiero que el arte sea para todos, a mí esto no me interesa, pero después dice, no, ¿sabes qué? Sí, si ustedes me dan un muy buen porcentaje de utilidades, todas estas utilidades van para el jardín del tarot. Y por eso es que ella acepta a dar su nombre con sus diseños de las botellas. Era todo ese dinero que le ayudaba a poder transformar esta obra en obra maestra, pues así de importante y cumplir con su misión de 9, del amor a la humanidad, de dejarle a la humanidad cosas que se vivieran, que entrara la gente y se inundara del tarot, de los arquetipos del tarot. Así que lo de México no sabría si fue en medio, antes o después del Jardín del Tarot, que duró 20 años de todas maneras. bueno, ella tiene a Venus en la casa 2 y eso muchas veces habla de una abundancia que te puede llegar, que puedes tener, que te pueden aportar. em, y también representa cómo ella puede generar recursos con una Venus en la casa 2. Entonces, primero fue a través de la actividad del modelaje, que es una actividad completamente venusina y femenina, y después el arte, la perfumería, que también es algo que rige Venus, y ahí debe haber sacado seguramente un muy buen porcentaje de los perfumes, porque ella tiene Venus muy bien emplazada en la casa 2. Mm. Bueno, conozco amigas artistas que han visitado justamente el Jardín del Tarot y han sentido una vibración tan fuerte que las ha llevado a las lágrimas. Y Wow, ella vivió varios tiempo dentro de la escultura de la emperatriz. Y está la cocina entonces dicen estas amigas que es muy conmovedor imaginarla a ella, pues ya de una edad avanzada, enferma construyendo este jardín y viviendo allá adentro, soñando que iban a haber muchísimas gentes que iban a pasar y caminar por ahí y que iban a disfrutar sus obras. Y otra cosa que conmueve mucho, como lo decías tú con su enfermedad, es precisamente la enfermedad respiratoria que fue en sus últimos años, el efisema, la artritis, y cómo se le acabó el dinero. O sea, ella quería terminar su obra, estaba enfermándose y no sabía cómo iba a lograr acabarla. Y ahí es cuando entran los mecenas y entra una familiar o un familiar de los Agnelli, que es pues una de las familias italianas más importantes, propietarios de la Fiat, a ayudarla a terminar su obra. Porque el objetivo, ella dejó escrito muy clara su herencia era que ella quería que entrara la gente y no tuvieran que pagar tanto dinero por participar, pero son obras que están hechas en cemento y en otros materiales, que imagínate que ese jardín necesitan cerrarlo cada año, no sé cuántos meses, si es ahora en época invernal o cómo es, y reestructurar partes de la obra para poder volverla a abrir al público. O sea que wow, cada año están cuidando la obra y lo que se paga es muy poco para entrar, o sea que no es que ella quería enriquecerse o dejarle la fundación se encarga de, al contrario, además hermoso, permitirle a galerías que no tienen tantos recursos también ayudar y financiar para que presenten la obra de Nikki. O sea, hay mucho altruismo, hay mucha generosidad por más que tuvo herederos con sus hijos, pero es demasiada generosidad la que le dejó al mundo a través de sus obras.
Bueno, ahí está lo que uno entrega y da en la casa 2. Qué es lo que uno es capaz de compartir, qué abundancia uno es capaz de entregar a otros, es la casa 2 también. Y ella va a entregar a Venus, y es Mm, su arte. Y me parece tan tierna esa parte donde ella vive dentro es el castillo, la casa de la emperatriz. Es que me parece tan bonito vivir adentro de tu propia obra, porque ya no es que creas tu obra, sino que vives dentro de tu obra. exacto. Y ella Como soñaba que cuento la, mágico. sí, y soñaba que esta magia del tarot, de estos arquetipos, lo pudieran vivir millones y millones, generaciones y generaciones. Imagínate, yo creo que para un artista esto es algo hermoso donde se encuentra en cualquier parte del cielo o de las estrellas, poder ver que muchísimas gentes están entrando y disfrutando lo que crearon. Hermosísimo. Y volviendo al nombre, imagínate que ella, cambiándose el nombre a Nikki de Sanfel, activa el número 7. O sea, tanto en el destino como en su número, su quinta esencia, que es la que se despiertan todos nosotros los seres humanos normalmente después de los 38 años. Y el 7 es la mística y es la espiritualidad. Entonces, aquí es donde digo yo que tal vez ella buscando en México y conociendo tanta espiritualidad mexicana, ahí es cuando comienza a crear esos tótem gigantes con animales de poder y con lo místico. O sea que no solo crea el jardín de los tarot, sino que también crea estos, estos tótem gigantes de animales de poder donde ella ya está empezando a trascender espiritualmente con su obra en la última fase de su vida. Wow, qué hermoso. Te preguntaba por lo de México porque el caballo que mencionaste en un momento con un esqueleto sentado arriba es como muy mexicano el tema de las Catrinas, ¿sí? Me imagino que ahí estás hablando de que quizás tuvo alguna influencia ese arte de las Catrinas en ella. Y claro, ella es del signo de Escorpio. Y yo siempre digo, Escorpio siempre está en contacto con la muerte. De alguna u otra manera. O trabajas con muertos, o le tienes miedo a la muerte, o pintas muertos, o te dedicas al servicio que tiene que ver con la muerte, que hay muchos servicios que giran alrededor de las funerarias, ¿sí? Los que construyen lápidas, los que construyen ataúdes, los que, en fin, o sea, todo el mundo que tiene, todo el paradigma relacionado con la muerte, que es muy amplio, yo siempre digo, Scorpio, ustedes tienen que conectar con la muerte de la manera en la cual ustedes se sientan cómodos. Entonces algunos lo van a hacer siendo sexólogos, otros traumatólogos, otros les va a gustar disecar animales, otros, en fin, pero es la conexión con la muerte. Dímelo a mí que soy ascendente escorpión. Mm, Y es justamente el poder reconocer en la muerte uno de nuestros mayores poderes, exacto, de nuestros mayores dones y talentos. O sea, o le huimos y seguimos teniendo miedo a esto, o hacemos de este alto nivel de escorpión en su sabiduría, hacemos de esto una medicina para el mundo como lo hizo ella con su arte. exacto. Mm. Una medicina para la vida. Pues Mm. hermoso descubrir a Nikki en estos tiempos acuarianos con su Lilith, con este Marte también tan interesante, el Marte que en Leo sale y dice, listo, lo hice y ya, no, ni siquiera lo pensé, pero desde esa forma liberó su vergüenza y sus heridas más profundas, creo yo, ¿no? Sí, y yo creo que la posición que tiene con Marte con la Luna y la Luna en Acuario es muy de vivir en un lugar de desarraigo, pero también de vivir en un lugar muy original y poco convencional. Y yo creo que el hecho de haber vivido dentro del castillo de la emperatriz, eso habla de la luna, de su luna en Acuario, de esa necesidad de encontrar el sentido de pertenencia de una manera distinta y diferente. Mm.
de Y a todas. propósito de su luna, sabes que pensaba en una de sus entrevistas allí de de la muestra, de la exposición, cómo ella siente mucha culpa por no haberle dedicado tiempo a sus hijos, porque para ella lo más importante fue el arte para el mundo, entregarse al mundo con el arte y cómo no le dio atención a sus hijos como madre. Bueno, ahí tiene los dos arquetipos lunares, Lilith y la luna en Acuario, y son en general eh, más desapegados de los hijos. Efectivamente, hay un desapego mayor. Y no es que uno no quiera a sus hijos, simplemente que uno no necesita andar con el niño cargándolo todo el día para ser buena madre. Eso no es ser buena madre necesariamente, ¿sí? Entonces la maternidad también se vive y se experimenta de manera diferente cuando uno tiene los arquetipos lunares en Acuario. Mm. Totalmente. Qué Total. interesante. Bueno, aquí igual en este video les voy a compartir con mucho amor estas imágenes en pequeña escala de las esculturas del Jardín del Tarot, de las nanas, que también es una cosa muy interesante que te lleva a reflexionar. Unas nanas, unas esculturas gigantes de estas mujeres con un cuerpo gigante y una cabecita chiquita. Entonces, como que no le pongas tanta cabeza a las cosas y gózate tu Ponle cuerpo. cuerpo, claro, ponle cuerpo Exacto, a la vida. gózate el cuerpo. Y ella siendo tan delgadita, ¿no? Como su proyección al, me gustaría tener unas formas gigantes, senos, colas gigantes con estas nanas y como yo creo que ella disfrutaba muchísimo este juego del baile, creando colores y creando estos personajes. Eh, Hermoso crear el arte y exorcizar hasta las mismas partes del cuerpo que de pronto no nos gustan con el arte y disfrutarlo. Total. Me encantó, Nikki, me encantó. Ujú. Así pues que gracias por por este análisis, mi querida Úrsula diosa venusina. Gracias a ti, Mónica, por la invitación. Me lo disfruté muchísimo. Eh, y de verdad, gracias por haberme conectado con Nikki porque no la conocía y conecté mucho, mucho, mucho con ella. De verdad. Muchas gracias. Y por acá nos veremos en Italia para ir a visitar el jardín de... Esperemos que pueda ir a Italia y de todas maneras hay que visitar el parque, el Jardín del Tarot y otra cosa que me encantaría visitar es la Casa de las Vestales también en Roma. Vamos a Así ver será, si se cumple ese sueño pronto. así será. Bueno, y nos veremos para un próximo personaje. Vamos a ver qué nos inspira en el futuro y para seguir aprendiendo de la Lilith contigo, para seguir liberándola, para seguir honorándola, para seguir evitando reprimir, ¿no? Evitar la contracción en el cuerpo por estas represiones de secretos y de instintos primarios que realmente con el arte se pueden hacer maravillas con nuestra Lilith, como lo hice yo con mi libro. Así que creo que todos estamos en con esta oportunidad de liberar a la Lilith con el arte. Perfecto, Mónica, súper. Gracias a ti, gracias a las personas que nos están mirando. Un besito, nos vemos en una próxima. Bye bye. Gracias. A la próxima. Chao, chao.